Bienvenidos a una nueva edición de nuestro consultorio jurídico online. Como cada viernes vamos a conversar sobre leyes, sobre derecho, para que usted pueda tener también claro alguna de las dudas que seguramente en el día a día, en los trámites que hacemos, nosotros vamos encontrando. El tema que vamos a tratar para el día de hoy con el doctor Byton tiene que ver con la receptación. ¿Qué es la receptación? ¿Cómo debemos estar preparados para tratar este tema, para trabajarlo? Vamos a conocer todo eso con el doctor Michael Byton, que está ya con nosotros. Doctor Byton, un gusto tenerlo nuevamente, como cada viernes, en el consultorio jurídico online. Bienvenido una vez más. Estimado Eric, muy buenas tardes. Un gusto saludarte y asimismo a todos nuestros seguidores, a fin de poder tocar un tema importantísimo y de mucha trascendencia, ¿no? El delito de receptación. Exacto. Justamente que es un tema que probablemente la gente no lo conozca a fondo porque no está involucrado al 100% en este tipo de temas. Así que el día de hoy con usted vamos a aclarar para estar preparados. Le doy el tiempo entonces, doctor Byton, para desarrollar el tema y al final hacer las preguntas que corresponden. Perfecto, muy amable, Eric. Y efectivamente, el delito de receptación de inmediato nos rememora hablar de delitos contra el patrimonio, ¿no? El bien jurídico tutelado en este caso es el patrimonio de una persona, cualquiera sea esta. Y nos ponemos a pensar y decimos, esto es análogo a robo, a hurto, ¿no? Apropiación ilícita quizás. Evidentemente que es un delito autónomo. El delito de receptación está tipificado en el artículo 194 del Código Penal con características completamente autónomas de los demás delitos contra el patrimonio. Pero fíjese, a la receptación se le denomina también el delito bisagra. Y esto es porque conjuga con un delito precedente, ¿no? Es decir, el receptador adquiere, ¿no? Compra o recibe incluso en donación un bien, estamos hablando de una introducción bastante genérica, de cuya dudosa procedencia se tiene en cuenta y en consecuencia esa dudosa procedencia hace referencia a un delito previo, ¿no? Que generalmente son los delitos de robo o hurto, y el receptador es el que dinamiza este círculo delictivo, porque ayuda a ocultar ese bien que ha sido sustraído inicialmente, adquiriéndolo, ya sea a título gratuito o porque lo compra, porque lo adquiere, ¿no? Con un monto determinado. Entonces, fíjense la importancia de este delito de receptación. Entonces, nuestra norma penal, específicamente en el artículo ya referido 194, menciona lo siguiente, ¿no? El que adquiere, recibe en donación o en prenda, guarda, esconde, vende o ayuda a negociar un bien de procedencia delictuosa. Entonces, aquí no solo es responsable quien, el verbo rector, no solo es quien compra o adquiere, sino también quien esconde o de pronto recibe en donación, incluso ello, recibe en donación un bien de procedencia delictuosa. O incluso más allá va la norma penal cuando menciona, o teniendo conocimiento de ello o debía presumir que provenía de un delito, ¿no? Entonces, ¿cuándo generalmente ocurre esto, no? ¿Cuándo podemos presumir que un bien viene de un origen ilícito? Bueno, tenemos en el Perú muy mala costumbre de nunca pedir en los actos comerciales comprobantes, facturas, boletas, ¿no? Por justamente esa adquisición que va a realizar la persona. Pero esto no quiere decir que todos estos bienes tengan el origen delictivo, ¿no? En todo caso, podría denotarse más bien qué ocurre si una persona completamente, vamos a decirlo así, en un estado de, no de indigencia, pero sí descuidado, desaliñado, de pronto con apariencia descuidada,
Se acerca a otro y le ofrece un reloj o un celular valorizado en más de 2.000 soles, ¿no? Entonces, de inmediato podríamos sospechar que esta persona, ¿no? Pese a que no hayamos visto de pronto que este sujeto ha sustraído este bien, pero podríamos sospechar que la procedencia es ilícita, simplemente por corroborar la forma, modo y circunstancias en la que este sujeto viene a ofrecernos este bien. Entonces podríamos eventualmente presumir de esta ilicitud. A ello también va recogido en nuestro Código Penal. Ahora bien, ¿cuánto es la sanción en esta forma básica o en este tipo base? Será reprimido con pena privativa no menor de 1 ni mayor de 4 años y con 30 a 90 días multa, ¿no? De 1 a 4 años en su forma básica. Igualmente, esto es sometido, evidentemente, a un proceso. Al final del proceso, por el quantum de pena, podríamos de pronto estar hablando incluso de una, dependiendo de las circunstancias, o reserva de fallo o pena suspendida, bueno, dependiendo de las circunstancias. Pero lo importante es que esto es delito. Entonces, habrá muchas personas que entenderán qué pasa si yo guardo un bien que ha hurtado un amigo, yo no lo he hecho, pero en consecuencia yo no he cometido el delito. No, lo que usted está cometiendo es un delito, no de robo ni hurto, pero sí de receptación. Entonces, cuidado con esa parte. Ahora bien, el artículo 194 refiere la forma básica. Pero luego vamos a ver en el artículo 195 la forma agravada de este delito de receptación. ¿Cuándo se habla de receptación agravada? Y hay ciertas circunstancias que la norma penal también establece. En principio diremos que la pena aquí más bien aumenta debido a las circunstancias agravantes. En este caso será no menor de 4 ni mayor de 6 años y de 60 a 150 días multa. Entonces el quantum de pena es de 4 a 6 años. ¿En qué circunstancias agravantes debe estar el hecho para ser catalogado como receptación agravada? Primero, si se trata de vehículos automotores, autopartes o accesorios del mismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con los vehículos que dejamos estacionados fuera de la casa, ¿no? Entonces, generalmente hay un mercado negro, un mercado bastante ingente, lamentablemente, en el que generalmente roban los faros o roban las placas o roban los retrovisores o incluso la computadora del vehículo. Y lo hacen porque entienden de que hay un mercado donde van a ofrecer y recibir a cambio un monto dinerario, ¿no? Porque no es que el delincuente, el que se apodera ilegítimamente de un bien, ya sea con violencia o sin violencia, necesite necesariamente ese bien, ¿no? Precisando, no es que lo requiera, lo hace porque entiende de que hay un mercado donde va a introducirlo y a cambio de ello va a recibir un monto oneroso, claro, cuantificable en dinero, que le va a generar un lucro, ¿no? Entonces, veamos bien quiénes acudimos a estos mercados negros y que somos justamente los que solicitamos indirectamente la práctica de delitos contra el patrimonio. Fíjese, la crudeza y, y lo alarmante que representa este delito. Ahora bien, hay una segunda circunstancia agravante, que es la siguiente. Si se trata de equipos de informática, equipos de telecomunicación o sus componentes y periféricos, ¿no? Y tercero, si la conducta recae sobre bienes que forman parte de la infraestructura o instalaciones de transporte de uso público, de sus equipos o elementos de seguridad, o de prestación de servicios públicos de saneamiento, electricidad o telecomunicaciones, que también, en consecuencia, debido a la importancia que cumplen estos bienes dentro del servicio, ya sea público o incluso servicio privado, pero generan de todas maneras ese reproche mayor, en consecuencia será una forma agravada de la receptación. ¿Y qué es lo que ocurre con estas formas agravadas, ¿no? Hay otras tantas circunstancias más, pero considero importante resaltar lo siguiente, dentro de ese mismo artículo 195. Y es lo siguiente, que hay una pena mayor, es un grado mayor de reproche cuando se trata de lo siguiente. Fíjese el margen punitivo. La pena será no menor de 6 ni mayor de 12 años, fíjese, de 6 a 12,
si se trata de bienes provenientes de la comisión de delitos como robo agravado, secuestro, extorsión, trata de personas y trabajo forzoso. Entonces, cuando hay estos delitos precedentes taxativamente enumerados, como lo acabo de mencionar, estaríamos hablando de que el receptador, ¿no?, es el que adquiere, compra o incluso acepta el donativo de estos bienes, de esta procedencia, bajo estos delitos, la pena será de 6 a 12 años, no menor de 6 ni mayor de 12 años. Entonces, de pronto, cuando hablamos del problema clásico de los celulares, ¿no?, de pronto, en algún momento se habló de que despojar del celular a otra persona podía ser entendido como hurto, claro, siempre y cuando la violencia no esté por medio, ¿no? ¿Qué ocurre si es que el sujeto activo, el delincuente, le encañona con un arma de fuego para que le entregue el celular? Evidentemente estamos en un escenario de robo. En consecuencia, dada esta situación, ¿no?, y peor aún si es que se comete sobre un menor de edad, y la persona adquiere este bien, estaríamos hablando necesariamente de una pena agravada. El receptador, ¿no?, de 6 a 12 años, lo cual conlleva a repensar que nuestro Código Penal establece una sanción rígida, bastante dura para este comportamiento. Pero es un comportamiento lamentablemente muy habitual, ¿no?, muy habitual. Y recuerdo bien que en la praxis jurídica existen también otras circunstancias. Fíjese, ¿qué ocurre con la persona que está caminando por la calle, ¿no?, y de pronto se acerca a este sujeto de dudosa reputación, ¿no?, todo menesteroso, se acerca y le ofrece un celular de alta gama? Entonces el incauto observa el equipo y le dice: sí, justamente lo acabo de sustraer hace un momento, mira, está nuevecito, ¿no? Y de pronto se pone a pensar, claro, la persona tiene un ánimo siempre lucrativo, en este caso obtener un celular a un bajo costo considera que es adecuado según él, y lo adquiere, ¿no? Y de pronto el delincuente, más astuto aún, le cambia el equipo, ¿no?, la cascada, ¿no?, y le entrega otro equipo que es una carcasa, quizás ahí, porque se dio mucho de estos casos, ¿no? Y le dice: ¿sabes qué? No lo saques porque justamente va a pasar el dueño, porque está cerca, etcétera, entonces te lo llevas unas cuadras y recién lo utilizas. Y bueno, no, fíjese, ¿no?, aquí actuó sin duda alguna con error, pero su intención fue de adquirir este equipo, beneficiándose de la ilicitud o la proveniencia ilícita de este objeto por un precio ínfimo, sin duda, pero al final terminó siendo estafado, ¿no?, inducido a error, incluso. Entonces, incluso este delito, posible delito de receptación, genera la comisión de más delitos. Entonces, todo esto se genera en una cadena delictiva, lo cual, si fuera denodado el esfuerzo que hiciéramos como ciudadanos responsables, es decir, adquirir los bienes como naturalmente se hacen, de la procedencia lícita, con los recibos, facturas o comprobantes que avalen justamente la adquisición. Importante esto porque para cualquier tipo de delitos, ¿no? ¿Qué ocurre si se va la luz de la casa, de pronto se malogran los artefactos? ¿Con qué acredito la preexistencia del bien?, ¿no?, si no es con ese documento idóneo. Y es importantísimo tener esa costumbre o ese hábito de hacer los actos comerciales dentro del margen del. Esto implica, evidentemente, pagar impuestos. Y qué mejor que tener una economía formalizada, ¿no? Entonces, volviendo al tema. Dicho esto, la segunda Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema ha establecido 3 requisitos importantes para determinar la comisión de este delito, ¿no?, a saber, los siguientes. Primer elemento: debe haber un elemento cognoscitivo normativo, es decir, conocimiento del sujeto que adquiere el bien de dudosa procedencia, o es que peor aún, sabe y conoce que es ilícito, o podría sospechar. Consistente en obrar con conocimiento de un delito contra el patrimonio. Segundo, hay un elemento comisivo formulado de manera alternativa que básicamente establece lo siguiente: quien ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos de ese delito, o de quien reciba, adquiera u oculte tales efectos, que implica a su vez un ánimo de lucro, ¿no?, un ánimo de lucro.
Entonces, ¿por qué el receptador se ve motivado a adquirir este bien de dudosa procedencia? Primero porque lo va a hacer a un costo menor. Y ese costo menor, ¿qué le genera? Una ganancia, ¿no? Una ganancia. ¿Por qué? No va a gastar como si es que lo adquiriera de manera lícita en cualquier centro comercial, gastará menos, ¿cierto? Entonces, ese ahorro que supuestamente le prevé es el ánimo de lucro que se está generando. Y tercero, un elemento negativo, integrado por la circunstancia de que el sujeto activo no haya intervenido ni como autor ni como cómplice en el delito previo. Fíjese esta importante mención que hace la Corte Suprema. Es decir, que el sujeto activo de la receptación, el receptador, el que adquiere el bien de dudosa procedencia, no tiene que haber intervenido en el delito previo, sea este hurto o robo, ¿no? Porque si lo hiciera, sería más bien responsable del delito previo, ya sea a título de autor o a título de partícipe. Tendría que ser completamente ajeno o desligado al delito precedente para ser autor de este delito de receptación. Bien. Ahora, ¿quién es el sujeto activo o el sujeto agente que comete este delito? Puede ser cualquier persona que reciba el bien procedente de un delito que haya cometido otra persona. Es decir, el único requisito es que esta persona no haya participado en el hecho punible antecedente. Ahora bien, puede ser cualquier persona natural que conoce o presume que se ha cometido un delito en el que no figura ni como autor ni como cómplice, ¿no? Y su actuación siempre será posterior a la realización del delito previo. Y más bien sí contribuye de cierta manera o ayuda ¿a qué? A obstaculizar, ¿no?, la averiguación o la lucha contra el delito precedente, ¿no? Imagínese un robo. Entonces, claro, si el sujeto activo del delito de robo lo introduce, lo accesa a un mercado negro donde hay un adquiriente y este tercero, evidentemente, lo coloca dentro de su esfera de dominio, es mucho más difícil averiguar el destino del bien y recuperar el mismo. Entonces, ese efecto que tiene, evidentemente, el sujeto activo del delito de receptación también será sancionado. Ahora, el sujeto pasivo, ¿no? El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, ya sea natural o jurídica, que se vea afectada en su patrimonio. Es la víctima o sujeto pasivo del delito que es poseedor legítimo o propietario del objeto que fue materia del delito precedente. Ahora bien, la modalidad típica se revela de la siguiente manera. Primero, tiene que haber un hecho delictivo anterior a la receptación siempre será posterior. La inexistencia de una promesa anterior, es decir, que la gente no participó en el hecho delictivo anterior, sino únicamente se le presentó el acto concreto para poder adquirirlo o recibirlo, mas no tuvo intervención directa en el delito precedente. Ahora bien, entonces, si la procedencia del bien en el delito de receptación debe tener un carácter delictivo, este sería un elemento necesariamente objetivo de este delito. Esto quiere decir que si no hay delito anterior, es imposible hablar jurídicamente de la receptación. Entonces, fíjese el requisito sine qua non existiría la receptación. Esto es de que para que haya receptación tiene que existir un delito previo y la obtención de ese objeto ha sido realizado mediante ese delito previo. Si no hubiera delito previo, no estamos ante un escenario de receptación, concretamente. Porque no sería posible construir un tipo penal que castigue a quien oculta algo lícito. Ahora bien, dentro de nuestra marcada casuística que tenemos en el país, podemos destacar lo siguiente. El Observatorio del Ministerio Público sin duda ha hecho investigaciones y averiguaciones sobre el índice delictivo, sobre todo de este tipo de delitos de forma patrimonial o de índole patrimonial. Claro está que el mayor número se da en el departamento de Lima, Lima y Callao, ¿no?, que van de la mano, y luego vienen pues las ciudades del norte, ¿no?
y finalmente las ciudades del sur. Esto tiene que ver muchísimo también con los usos y costumbres que tienen los ciudadanos, sin duda alguna. Pero podríamos hablar de que este es un delito transversal, ¿no? Ingresa a todo tipo de sectores en el que exista siempre estas malas prácticas de buscar siempre ese pensamiento, ¿no? De buscar siempre lo más barato o buscar los costos reducidos y obtener una ganancia mínima. En consecuencia, podríamos hablar de que es la conciencia ciudadana la que justamente va a ser el remedio eficaz para combatir adecuadamente contra este delito. Porque si el ciudadano no adquiriera o no comprara o no aceptara simplemente un bien de dudosa procedencia, de la que puede sospechar o de la que está seguro se ha realizado, pues evidentemente que rompería la cadena delictiva. Y yo me sorprendía mucho cuando de pronto estaba de visita en otros países y dejaban sus carros, ¿no? Sus vehículos, en cualquier parte, en estos paraderos públicos, y simplemente había una maquinita donde podías depositar la moneda y regresabas en el tiempo que tú querías y el vehículo estaba tal cual, ¿no? Y yo me sorprendí y pensé, ¿y cuándo podría ocurrir esto en mi país, ¿no? De dejar mi vehículo en cualquier parte, bueno, claro, legalmente, ¿no? O estacionamiento privado, público, cualquiera sea pero sin mayor cuidado que ¿no? Y poder regresar y no verlo desmenuzado. Entonces, implica mucho la conciencia ciudadana para combatir ese tipo de delitos. En consecuencia, diremos de que este delito contra el patrimonio llamado receptación podría eventualmente ingresar a cualquier familia, ¿no? Fundamentalmente. Entonces, no es menos reprochable quien ayuda o contribuye con esa conducta posterior a la comisión de ese delito anterior, ¿no? Entonces, ambos comportamientos, tanto el que roba como el que ayuda a esconderlo, o acepta el donativo o es que lo compra, están constituyendo la cadena delictiva del delito contra el patrimonio. Hay que romper esa cadena. Y la cadena se rompe justamente con la persona que deja de adquirir esos bienes. En consecuencia, estimado Eric, serían básicamente nuestras pautas principales de este delito y atentos a las interrogantes que puedan tener nuestros seguidores. Doctor, bien, vamos con algunas preguntas, ¿te parece? Sí, adelante, estamos prestos a escuchar. Bien, tenemos la primera interrogante y está relacionada a cuánto afecta en gravedad la cantidad de personas por las cuales pasa el objeto robado. Como se dice popularmente, si pasa por más, son mucho más las manos por las que pasa este objeto robado, es menos la pena, menos la sanción por cada una de estas personas, que pueden ser 2, 3, a veces hasta por 4 manos pasa el mismo objeto. Adelante. Bien, primero debemos definir que no existe ningún tipo de diferencia en cuanto a la culminación penal por esta conducta. Es decir, así sea el primer adquiriente o el último, el tercero, cuarto, quinto, sea el número respectivo. La pena será para la persona quien adquiera un bien de dudosa procedencia o es que está seguro que ha sido adquirido de un evento delictivo, ¿no? Incluso la sospecha. Entonces, eso de pronto se ha visto en otro tipo de casos, ¿no? Que son, por ejemplo, los bienes inmuebles. Cuando uno adquiere un bien inmueble, ¿no? Y de pronto lo transfiere a un tercero, existe el tercero de buena fe y este tercero de buena fe ya no se hace responsable de pronto de la forma, modo o circunstancias en la que adquirió el primer dueño, ¿no? Pero esto en los delitos de receptación es completamente diferente. La pena será igual para todos aquellos. Claro, la dificultad más bien está en los actos indagatorios, es decir, de cómo llegamos a vincular a esa persona con el origen ilícito del comportamiento. De pronto exigirle algún comprobante o alguna factura de por medio es de muy difícil consecución.
justamente por la informalidad en la que nosotros adquirimos nuestros bienes, ¿no? Muchos de nosotros a veces ni siquiera pedimos ningún tipo de recibo, lo cual también es completamente errado. Quizás en ese sentido iría la reflexión, ¿no? De que serán responsables todos aquellos que intervengan en la transferencia de este bien de dudosa procedencia o de origen ilícito. No hay discusión. El problema va a ser al momento de la indagación, ¿no? Y de poder corroborar y de poder conseguir pruebas idóneas que vinculen adecuadamente a este sujeto con la comisión del hecho punible. Bien, doctor, muchas gracias por esa respuesta. Vamos con otra pregunta. Nos consultan cómo tiene que proceder la persona agraviada, la cual le han robado. ¿Cuál es la forma en que tiene que proceder cuando identifica que ya sea su celular, su laptop, está en posesión de un tercero? No necesariamente el delincuente, sino de un tercero que compró en alguno de estos centros que usted ha descrito de dudosa procedencia. Efectivamente. Entonces ya estamos hablando de que el objeto ya no está en el dominio o en la esfera de dominio del sujeto que realizó el robo o el hurto, sino estamos hablando del receptador. En ese tipo de situaciones, los ciudadanos, recuérdense, está proscrita la justicia por mano propia, o lo que vendría a ser también lo que se conoce anteriormente como la venganza privada, ¿no? Entonces voy, recojo mi laptop y me la llevo, ¿no? ¿Por qué motivo digo esto, no? Porque finalmente no vamos a, quizás podría recuperar el objeto, pero no vamos a solucionar el problema. Entonces el problema se soluciona institucionalmente, y para eso el Estado peruano ha dado las potestades a las instituciones respectivas para que puedan intervenir. La primera institución legitimada para intervenir es la Policía Nacional. Entonces tenemos que poner en conocimiento de inmediato a la dependencia policial de la circunscripción, ¿no? La competente. Ahora, claro está que podemos poner también en conocimiento al efectivo que veamos cerca de la zona para que pueda intervenir en ese momento. Entonces tendríamos que ver si estamos ante un escenario incluso de flagrancia muchas veces, artículo 259 del Código Procesal Penal, o de pronto si no está bajo ese cuestionamiento de flagrancia. En cualquier caso, la policía debe intervenir previo conocimiento del Ministerio Público, a quien tiene que darle aviso de inmediato para que la Fiscalía o Ministerio Público ordene los actos urgentes e inaplazables a realizar, justamente para encontrar esos indicios reveladores de la comisión del delito. Entonces, una de las primeras acciones es la intervención policial en el lugar de los hechos, donde se corroborará si ese objeto es o no de dudosa procedencia, ¿no? El supuesto propietario o supuesto adquiriente tendrá que decir cómo ingresó a su poder ese objeto. Y segundo, tendrá que acreditarlo, ¿no? Con un documento idóneo. Si no lo hiciera, en tal caso estamos en un escenario de receptación. Y en consecuencia podríamos estar, ya digo, en un escenario de flagrancia, cuya detención sería inmediata y sometido de pronto a un proceso inmediato, dependiendo de las circunstancias. Muchas gracias, doctor. Vamos con una tercera pregunta. Nos consultan respecto a las organizaciones. ¿Qué sucede cuando esto pasa en una organización, ya sea una ONG, por ejemplo? ¿Se sanciona a la organización o se sanciona a la persona? A ver, ahí quisiera precisar, es decir, cuando los receptadores son parte de una organización criminal, o es de que los bienes u objetos hurtados son de una ONG o con fines de ayuda humanitaria y son receptados por un tercero. En cualquier caso, voy a hacer la mención a ambas circunstancias. ¿Qué es lo que ocurre si existe una asociación u ONG que se dedica a hacer actividades de impacto público, ¿no? De ayuda pública? Entonces, cuando estamos hablando de estas ayudas humanitarias, evidentemente que aquí también estamos hablando de una receptación agravada. En consecuencia, el quantum de pena será de 4 a 6 años, ¿no? Ahora bien,
¿Qué ocurre más bien si hablamos de una organización criminal, ¿no?, que se dedica justamente a la receptación? Entonces, allí estaríamos hablando más bien de dos tipos penales, ¿no? Por un lado, el artículo 194, en concordancia con el 195, por la agravante de ya sea el delito previo al robo o ya sea el tráfico, en concordancia con el artículo 317, organización criminal, ¿no? En consecuencia, las penas aquí se elevarían dadas las circunstancias en las que se han cometido los ilícitos, es decir, la suma de circunstancias que podrían generar una mayor pena, ¿no? En ese sentido, las organizaciones criminales también, que no tienen reciente data, más bien, sí se ha establecido una lucha considerable en contra de este flagelo, ¿no?, en la que las personas ya más bien se distribuyen roles, tienen funciones, tienen jerarquía, y justamente su actividad, su labor es justamente cometer delitos. En consecuencia, ahí estaríamos hablando, pues, justamente dije, el artículo 317, sancionado de organización criminal, en consecuencia, en concordancia con el artículo 195, receptación agravada. Muchas gracias, doctor Mijaíl Baiton, por las respuestas. Muchas gracias a todas las personas que nos siguen, compartan la transmisión. Este material quedará en la página oficial de la universidad y en la página USMP TV y en nuestro canal de YouTube. Gracias, doctor Baiton, nuevamente. Hasta el próximo viernes. Un gusto, Eric. Un saludo para todos. Muy buenas tardes.